Hola chicos, muy bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre el libro Ética Mínima de Adela Cortina. Adela comenzará realizando algunas reflexiones sobre la ética. Una de ellas es que según su modo de entender, esta es una incomprendida, ya que desde siempre han surgido confusiones a la hora de enseñar entre la ética y moral, hasta el punto de no saber cómo denominarla, más aún el contenido de la misma. Aquí nos aclara que en una sociedad democrática y pluralista tiene sentido no inculcar en los jóvenes la imagen de un hombre ideal, pero tampoco se debe renunciar a transmitirle a los jóvenes actitudes sin las que es imposible la convivencia democrática. Por lo tanto, Adela considera importante explicitar los mínimos morales que en una sociedad democrática debe transmitir. ¿Cuáles son estos mínimos morales? Son aquellos principios, valores, actitudes y hábitos a los que no se puede renunciar sin renunciar a la propia humanidad. Tal vez, nos dice Adela, no responde a todas las aspiraciones que comprendería una moral de máximos, pero es el precio que hay que pagar para transmitirla a todos. Entonces, nos dice Adela, la diferencia entre moral y ética es la de considerar que la moral democrática es una moral de mínimos y la ética es filosofía moral. La ética se distingue de la moral. La ética es la que debe ocuparse de lo moral y dar razón filosófica de la misma. Entonces, como reflexión filosófica, debe ajustarse teóricamente a la moral. Por lo tanto, el quehacer ético consiste en tomar al mundo moral en su especificidad y en dar reflexivamente razón de él, con el objeto de que los hombres crezcan en saber acerca de sí mismo y por lo tanto en libertad. El quehacer ético del que venimos hablando se sustenta sobre dos pilares sin los cuales se equivoca en su objetivo. Uno es el interés moral y el otro la fe en la misión filosófica. El ético vocacionado, nos dice Adela, es el hombre al que verdaderamente le preocupa el bien de los hombres y que confía en que la reflexión filosófica puede contribuir esencialmente a conseguirlo. Sin estos pilares, el ético profesional es cualquier cosa menos un ético vocacionado. Entonces, nos dice Adela, al ético le tiene que preocupar el bien de los hombres. Nuestra época tiene una moral muy heterogénea, pero esta heterogeneidad no debe confundirse con escepticismo o relativismo. Debe entenderse que más allá de lo heterogéneo existe una base moral y esa base moral es el reconocimiento de la dignidad del hombre y sus derechos. Luego de hablar del filósofo de la moral y de su vocación, Adela nos dice que el interés por el bien de los hombres se expresó durante la historia de diversos modos, pero son dos las grandes preguntas. Una tiene que ver con ¿qué se puede hacer para ser felices? Y la otra es ¿qué se debe hacer para que cada hombre se encuentre en la situación de lograr su felicidad? Hoy, la reflexión ética ya no se reduce a la felicidad o el deber, sino que conjuga a ambas por medio del diálogo. En este tiempo, a la ética le concierne conocer si el hombre es capaz de comunicarse y si el hombre es capaz de compadecer. Adela considera que como el objetivo de la ética es esclarecer los fines de la moral, esta debe partir desde la filosofía
y para ello debe utilizar los métodos filosóficos. Considera que hay métodos más adecuados que otros, como el de la ética dialógica, iniciada por el socialismo lógico de Peirce y continuada por Habermas. Incluye los siguientes supuestos: que quienes argumentan hacen una opción por la verdad, lo cual significa que la argumentación es imposible sin ser una opción moral. Que esta opción moral solo resulta coherente si quienes optan por la verdad postulan la existencia de una comunidad ideal de argumentación, en lo que la comprensión entre los interlocutores sea total. Que es importante promocionar la realización de la comunidad ideal de argumentación en la comunidad real. De ahí el principio moral de la transubjetividad, que dice que todas las necesidades de los hombres, como las pretensiones virtuales, serán peticiones que se armonicen con las necesidades de los restantes por medio de la argumentación. Por otro lado, la lógica trascendental, ya que siendo el objeto de la ética la forma, la lógica trascendental va a expresar la razón suficiente de la forma moral mediante un juicio material. Por ejemplo, el hombre y en general todo ser racional existe como un fin en sí mismo. Tal fin no es aquel al que todo tiende naturalmente, un fin al que naturalmente se tiende, que no es elegible, por lo tanto no es un fin moral. Por otra parte, también puede pensarse el hecho de la moralidad relacionado con el discurso moral. Un lenguaje moral recorrerá las siguientes fases: análisis del uso lógico de las expresiones y juicios a las que denomina morales, intento de esclarecer tales características mediante categorías de disciplinas no éticas, determinación de categorías éticas como el bien, el fin, la felicidad, libertad, deber, personas, necesariamente para concebir las características del lenguaje moral. La fase última es la más delicada, pues trata de establecer el fundamento de la moralidad. Por último, para ir finalizando, me gustaría compartir con ustedes estas reflexiones en torno al texto. Adela nos explica en este texto la importancia de enmarcar a la ética dentro de la filosofía, ya que nos comenta que es urgente para las sociedades en las que vivimos actualmente fundamentar racionalmente la moralidad, estableciendo la base de una moral universal. Por ello, nos propone una ética de mínimos comunes, aún en diferentes ámbitos, escapando del relativismo, de las neutralidades, etc. Debemos buscar lo que es común a las diferentes sociedades y lograr su entendimiento. No es cuestión de homogeneizar culturas, sino de entablar diálogos. El diálogo como forma ideal de comunicación y como único medio para saber si los intereses subjetivos pueden convertirse en normas universales. Por último, les dejo esta frase: una situación ideal de diálogo es posible solo si las personas se reconocen mutuamente como interlocutores con los mismos derechos, iguales, libres y responsables. Solo de esta manera es posible llegar a establecer unas normas mínimas por consenso. Esto nos dice Adela Cortina. Esto es todo por hoy, muchas gracias. Nos vemos próximamente en la siguiente clase. Chau, chau.